Hablemos de fertilidad y astrología. Hace 7 años que me dedico a brindar espacios donde atiendo a más de 80 mujeres por año en cuestiones de fertilidad. ¿Desde dónde? Desde la astrología, para generar conciencia. Desde el vamos, considero que la vida es integral. Medicina, astrología y todo lo que pueda sumar para aportar mirada y aportar conciencia. Soy instrumentadora quirúrgica, soy astróloga y desde que estudié instrumentación quirúrgica y astrología entendí que para mí la vida era mirar al cuerpo y al ser humano desde un lugar integral. Eso me llevó con los años a estudiar medicina astrológica y a entender que a veces nosotros, los seres humanos, armamos nuditos energéticos y después los llamamos síntoma. Todo lo que no concientizamos, lo que sentimos y no podemos expresar, o lo que nos duele y guardamos en nuestro cuerpo por miedo, generamos nudos energéticos y eso hace síntoma. En el año 2018-2019 empecé a trabajar con una médica china en cuestiones de fertilidad, ella abordando al ser humano desde un lugar de alimentación y acupuntura y yo mirando al ser humano desde un lugar astrológico para ver patrones energéticos que traban y anudan nuestros espacios creativos y nuestros espacios fértiles. Con esto no quiero decir que desde la astrología nosotros miramos los límites o los impedimentos, todo lo contrario, quizás las trabitas o los nuditos energéticos que lo que hacen es trabar en algún punto nuestro espacio creativo. El punto desde lo astrológico es desarmar esas creencias con las que venimos y no sabemos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una carta natal, ¿no? Somos una carta natal. Esa carta natal es una foto de cómo estaban los planetas en el momento en el que nosotros nacimos. No quiere decir que nos identifiquemos con todo lo que hay en la carta natal. Va a haber cosas con las que nosotros nos identifiquemos, cosas con las que no. Somos seres humanos, decodificamos la energía desde un lugar psicológico, entonces ya estamos achicando mucho el abanico de opciones en el cual cada planeta puede desplegar su energía. Y además somos seres vinculares. Entonces hay un montón de energía con la que nosotros nos vamos a identificar y hay energía que vamos a proyectar en vínculos. Mamá, papá, tío, abuelo, primo, novio, novia, sobrinos, hijos, socios, compañeros de trabajo, amigos, pares, tíos. Todos los vínculos que tenemos alrededor también tienen que ver con el despliegue de nuestra carta natal. Sumado a esto, esa carta natal tiene una vibración energética ancestral. Tiene una memoria energética que traemos de otra vida o de ancestros o de un linaje que también tiene que ver con nuestro presente. ¿Y qué pasa con esa vibración ancestral? Nuestras células tienen memoria y tienen carga energética. Lo que intentamos hacer con estos espacios creativos en búsqueda de la fertilidad es biodecodificar la carta. ¿Y qué quiero decir con biodecodificar la carta? Quiero decir desarmar esas memorias, desarmar ese linaje, porque no nos damos cuenta que nosotros respondemos quizás desde ese linaje y no desde nuestro presente. No respondemos desde nuestra energía presente, pero sí respondemos muchas veces desde esas memorias que son súper inconscientes. Y esas memorias son quizás las que traban y hacen los nuditos energéticos para que hoy dejemos espacio vacío para poder gestar. Entonces, en una consulta de carta natal enfocado hacia lo que es fertilidad, biodecodifico la carta para justamente desprendernos de todas esas memorias que, independientemente que le agradecemos que esas memorias y esos vínculos y esos ancestros nos trajeron hasta acá, son historias de ellos, son vivencias de ellos y hoy en día quizás nos están trabando esos espacios creativos. Entonces biodecodifico la carta para poder responder desde nuestro cuerpo y desde nuestro presente con la energía disponible que tengo en mi carta natal. Siempre digo lo mismo y lo aclaro muchas veces, considero que el ser humano es un ser integral y para mí es muy importante no dejar la medicina de lado. La medicina es muy importante, el acompañamiento médico es muy importante y es muy importante acompañarse y dejarse nutrir por un médico que vea al que tiene enfrente como un ser humano integral, que no vea solo números y que no vea solo límites. Porque ¿cuántas veces nos pasó, quizás en este camino o en otros caminos, que el médico vea solo números y solo trabas? Te falta esto, esto es insuficiente, baja reserva ovárica o bajo espermograma y en realidad no está viendo tu historia completa, no está viendo la emoción que traes, no está viendo tu presente y encima está encarando una consulta desde un lugar limitante. Ya hay algo que nos falta. Entonces, en la consulta astrológica también
empezamos a desarmar y a dejar de lado los límites, porque independientemente que un médico pueda decir baja reserva ovárica, yo lo que quiero concientizar es que hay reserva ovárica. Obviamente que soy muy partidaria de que acompañarse por un médico, estudiarse y tener información suma para prevenir. Todo lo que tiene que ver con medicina preventiva y poder tener caminos alternativos en todos estos espacios es una bendición absoluta, pero me parece que en estos momentos sí somos dueños de elegir cómo queremos nutrirnos. Y nutrirnos no hablo solamente de alimentación, hablo de acompañarnos por personas que nos transmitan confianza, que haya valentía, que haya nutrición energética, porque quizás no nos damos cuenta de la importancia de las palabras. Y cuando hablo de las palabras es no generar límites con las palabras. Por eso además en consulta lo que hago con las mujeres, por ejemplo, es hacer ejercicios diarios donde incorporemos la psicomagia. ¿Qué quiero decir con psicomagia? Es, por ejemplo, uno de los ejercicios que doy es imaginarnos a nuestro útero lleno de flores y mariposas. Eso es un ejercicio psicomágico. Nuestra mente y nuestra creencia ya está creando un espacio fértil a través de una visualización y de una meditación. Eso es muy importante. Como también acompañarnos por médicos que transmitan confianza, transmitan optimismo y no encuentren solo trabas y límites. Entonces, en consultas astrológicas, además de los ejercicios psicomágicos que son muy lindos, y a través de generar conciencia para ver dónde están nuestros espacios creativos, y a través de biodecodificar la carta y desarmar esas memorias y linajes ancestrales que traban esos espacios creativos, también trabajamos, por ejemplo, con un cuestionario que son preguntas que nos hacen identificar con qué creencias nos criamos con respecto a lo que es maternar. Y no nos damos cuenta que esa energía está todo el tiempo trabajando adentro nuestro y quizás son creencias muy limitantes. Porque quizás escuchamos en nuestro linaje que, la mujer hace todo sola. Es un sacrificio enorme. Y nosotros estamos en búsqueda de la maternidad y en búsqueda de la fertilidad con todas esas creencias que generan células y generan memorias. Entonces, los cuestionarios que brindo en los espacios de fertilidad son justamente para visualizar que todas esas creencias con las que nos gestamos y con las que nos criamos quizás también están siendo trabas a la hora de buscar un bebé o generar espacios de fertilidad. Hablando puramente de lo astrológico, hay 3 cosas que anudan nuestros espacios creativos. 3 cosas, 3 palabras, y son 3 palabras asociadas a 3 planetas. El control, la exigencia y el miedo al abandono. Esas 3 temáticas se trabajan un montón en espacios de fertilidad. Estos 3 planetas son 3 planetas transpersonales. ¿Qué son los planetas transpersonales? Son planetas que están muy alejados a la conciencia, que su movimiento mueve masas, mueve energía colectiva. Y además habla de energía ancestral y de un linaje enorme en nuestra historia. Son planetas transpersonales y uno que no es transpersonal, que también mueve un montón de energía colectiva. Uno es Plutón asociado al control, Saturno que no es transpersonal, pero su movimiento trae un movimiento colectivo también, que está asociado a la exigencia, al deber ser, al mandato, a la forma, al sostén, a la responsabilidad y a la estructura. Y otro es Urano, sí planeta transpersonal asociado al miedo al abandono y a los vacíos. Urano, Plutón y Saturno. Todos tenemos estos 3 planetas. No es que si yo tengo estos 3 planetas voy a tener problemas de fertilidad. No, para nada. Todos tenemos a todos los planetas en nuestra carta natal. Hay que ver las posiciones en las que están estos 3 planetas en nuestra carta natal. Hay que ver si estos planetas traen historia ancestral y están en una ubicación de la carta natal que tiene que ver con nuestra memoria y nuestro linaje. Y hay que ver qué conciencia tenemos sobre estos planetas y si están en sombra y están funcionando desde la sombra, eso genera límite para generar espacio creativo. Plutón, asociado al control, en nuestro cuerpo está asociado a los intestinos y además a nuestros órganos sexuales reproductores. Saturno, asociado a la exigencia, al deber ser, al mandato, a la forma, al sostén, a los límites, en nuestro cuerpo es la columna y es la piel. Y Urano, el miedo al abandono, al desamparo y al vacío, en nuestro cuerpo está relacionado mucho al sistema nervioso y además a los espacios vacíos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, un útero. El útero en el cuerpo es un espacio vacío. Cuando hay mucho miedo al abandono, nuestro cuerpo desde un lugar inconsciente dice, yo tengo que llenar este vacío. Y eso genera patologías. En muchas mujeres, cuando hay una carga enorme de Urano en sombra inconsciente, muchas veces puede desarrollar, por ejemplo, un síntoma como la endometriosis, entre otras cosas. Obviamente que esto se ve con un médico
y esto está sostenido siempre desde un lugar medicinal también. Pero lo que buscamos desde la astrología es generar conciencia. Generar conciencia, ¿qué quiere decir? Cuando yo visibilizo mi miedo al abandono, el control o la exigencia, ya estoy haciendo que esos planetas dejen de funcionar en sombra. Les doy lugar, los traigo a la luz. Y cuando los traigo a la luz, los puedo desanudar. Desanudar es que dejen de ser trabas, porque expreso a viva voz que tengo miedo al abandono, o expreso a viva voz, yo estoy respondiendo en la actualidad desde un miedo al abandono, pero porque en mi linaje hay historias de desarraigo, de inmigración, de emigración, personas que fueron abandonadas, personas que vivieron desamparos, personas que se quedaron sin nada. Y toda esa memoria ancestral, familiar, que quizás es desconocida para mí, o me la contaron, o mi mamá y mi papá me contaron que mis abuelos o mis tatarabuelos tuvieron que dejar todo e irse a un nuevo país sin nada, y vieron historias que tienen que ver con el desamparo, el abandono, la inmigración y el haber llegado a un lugar sin absolutamente nada y sintieron mucho vacío. Todo eso está grabado en mi memoria. Y yo hoy estoy respondiendo desde el control o desde la exigencia porque quiero dejar el vacío de lado. ¿Pero por qué le tengo miedo al vacío? Por una memoria ancestral. No le tengo miedo al vacío porque en mi presente hay vacío, sino porque estoy cargada de esas creencias y de esa historia y respondo desde ahí. Entonces mi cuerpo dice, tengo que llenar todos los espacios vacíos porque son peligrosos. Entonces a través de la carta natal buscamos justamente biodecodificar, desprendiéndonos de todas estas memorias, trabajando con un cuestionario que nos ayude a biodecodificar, trabajando con ejercicios psicomágicos y además generando conciencia para como abrirnos camino. Siempre voy a ser partidaria de que todo suma para generar conciencia y acercarnos a nuestro deseo. Yo no les garantizo con una consulta astrológica enfocada a la fertilidad que después de la consulta, listo, voy a tener un bebé. No es A más B, C, sino que todo es para generar conciencia, para poder trabajar al cuerpo humano desde un lugar integral. Además de que después de haber pasado por un tratamiento de fertilidad y de haber constelado y de haber ido a un montón de centros de fertilidad y haberme encontrado con un montón de médicos que lo único que veían eran números, hoy puedo decir que gracias a una médica que nos vio a mí y a mi pareja desde un lugar integral, la astrología siendo de gran ayuda, habiendo constelado, habiendo biodecodificado, pude generar una conciencia diferente. Y no estoy hablando de un resultado positivo, estoy hablando de una conciencia que me hizo trabajar un montón de cosas para desarmar nudos energéticos y vivir este camino desde un lugar más liviano, más consciente y más sincero. Mi intención con la consulta astrológica enfocada hacia la temática de la fertilidad es sanar la energía, liberarnos de esos nudos energéticos que no nos damos cuenta y no son propios. Es invitar a vernos desde un lugar integral y no quedarnos solamente con la falta. La falta quiero decir con esos números que a veces nos condicionan porque no somos números. Es invitarnos a generar salud desde un lugar integral, con médicos, con constelación, con astrología, con biodecodificación, entendiendo que todos tenemos cosas para trabajar, pero esas cosas que tenemos para trabajar no es que si las trabajo y cumplo un checklist me van a dar un bebé o me van a dar un resultado positivo, sino que estoy sanando el cuerpo en su totalidad. Hace 7 años que brindo sesiones de fertilidad, atendiendo a más de 80 mujeres por año, pero debo decir con toda mi honestidad que después de haber pasado un tratamiento y haber concientizado un montón de cosas, necesité poner toda mi experiencia al servicio en su totalidad, porque siento que desde mi lugar no podía quedarme con toda mi experiencia para mí, era completamente egoísta y sobre todo porque la mirada que tengo sobre la astrología fue ampliándose, profundizándose y encontrándose con un propósito muy transformador y nuevo para mí. Así que quería contarles que trabajo dando sesiones de fertilidad. Las sesiones de fertilidad están estructuradas, en 2 encuentros, en donde en el primero ampliamos la mirada sobre nuestra propia carta natal y después a través del cuestionario biodecodificamos la carta para poder profundizar. Y siempre me preguntan qué es lo que tengo que hacer con esa información. No hay que hacer nada, porque justamente en las sesiones de fertilidad lo que hacemos a través de la carta natal es biodecodificarla, es desarmarla, para que justamente generando conciencia la energía ya vaya trabajando sola.
Si te interesa la mirada astrológica, si te interesa el lenguaje, si tenés ganas de aprender astrología, están disponibles mis cursos de astrología, los grabados y los que son en vivo. Los cursos grabados los puedes encontrar en mi página web, está en la astrología inicial, que no necesitas conocimientos previos, en la astrología avanzada, grabado, que ahí sí necesitas conocimientos previos, y en la astrología y cuerpo, en donde uno la astrología con una mirada integral, incorporando lo que es el cuerpo humano y la astrología y sus síntomas. Por otro lado, están los cursos online en vivo, astrología inicial, astrología avanzado, módulo 3 y supervisión de cartas. Esas clases también las doy yo. Una vez por semana nos encontramos todos online para compartir lo que es este lenguaje maravilloso, expansivo y consciente. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos grabados y los cursos en vivo? Solamente eso, que unos son grabados y otros son en vivo. Tienen la misma información. Eso depende de cómo vos quieras estudiar. Si tengo ganas de estudiar a mi ritmo y conectarme a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo, en el momento que uno quiera, bueno, puede acceder a los cursos grabados y además los cursos grabados tienen material descargable. Si te interesa conectarte con un grupo y hacer preguntas en vivo y que exista la oportunidad de un ping-pong y de visualizar y de generar intercambio en cuanto a lo que es este lenguaje, están los cursos de astrología en vivo online, en donde nos conectamos todos una vez por semana y charlamos un rato sobre astrología. Les dejo toda la información igualmente acá abajo. Gracias a todos por sumarse a esta comunidad.